Vamos entonces a tratar de entender un poquito cómo es la cosa con estos objetos que he creado o que ha creado el wizard acá en la parte inferior del proyecto. La cosa funciona más o menos así. Tenemos una base de datos que está creada y que es administrada por algún motor de base de datos. En este caso, aquí no lo tengo, tenemos una base de datos creada en Access. Podríamos haber utilizado SQL Server, pudimos haber utilizado Postgres, pudimos haber utilizado MySQL y en este caso estamos utilizando Access. En nuestra aplicación lo que vamos a tener es un dataset. El dataset es algo así como una copia local de la base de datos. Es un conjunto de tablas que me permiten almacenar una copia en mi programa o una copia local de la información que yo tengo acá en la base de datos. Tengo un table adapter que se encarga de hacer la unión entre la base de datos y el dataset. El table adapter funciona algo así como un adaptador. Convierte la información que hay acá a información manejable por el dataset y convierte la información del dataset en información manejable acá en el motor de base de datos. Entonces el table adapter se encarga de hacer esa conexión. Fijémonos que es una conexión en doble sentido. Entonces puedo enviar a través del table adapter, puedo enviar desde el dataset a la base de datos o puedo enviar desde la base de datos hacia el dataset. Finalmente tengo un elemento binding source. El binding source es un elemento que me permite sincronizar cuando tengo diferentes controles. Ahorita vamos a mirar un poquito cómo funciona el binding source. Pero básicamente me permite sincronizar cuando tengo varios controles en mi formulario para que todos desplieguen información coherente. Entonces esos son los elementos que nos ha creado el wizard por acá abajo. Un table adapter, un binding source y un dataset. Yo puedo ahorita entonces, por ejemplo, fijémonos que también aparecen acá, y nos ha creado unos controles acá que nos permiten generar esos elementos. Yo puedo también, por ejemplo, utilizar un combo box. Tengo acá mi combo box y ese combo box tiene los mismos elementos que me permiten conectarme con el origen de información. Entonces voy a darle clic derecho, propiedades, y aquí en las propiedades voy a seleccionar, voy a ponerle un nombre a este combo box, el combo box usuarios, por ejemplo, y entonces debo seleccionar el data source. Cuando despliego el data source, miren que aquí me aparece el binding source. Por ahora no vamos a utilizar eso de allí, ahorita vamos a mirar para qué lo puedo utilizar. Vamos a seguir el mismo procedimiento que hicimos con el listbox, olvidándonos por ahora de que tenemos ese binding source. Entonces vamos a darle igual otras fuentes de datos del proyecto, y aquí tengo mi tabla de usuarios. Vamos a seleccionar esa tabla de usuarios y ahí tengo entonces mi fuente seleccionada. Escojo acá entonces lo que quiero desplegar. Voy a desplegar por ejemplo el apellido. Podría igual hacerlo con el nombre. Voy a desplegar el apellido y puedo seleccionar mi value member también. En este caso me interesa la cédula. Fijémonos entonces que acá ha aparecido un nuevo binding source. Es como si acá en el diagrama me apareciera un binding source adicional acá. Pero conservo todavía el mismo dataset y conservo todavía el mismo table adapter. Entonces, si este es mi listbox, lo que está sucediendo allá es que apareció otro personaje de estos. Y ese personaje se me está ligando por acá a este cuadro combinado, utilizando estas mismas herramientas. Entonces, este personaje se está ligando también a un data member. Se me está ligando por acá a ese dataset. Solamente que este está ligado a un cuadro combinado. Entonces tengo dos binding source. Aquí estaría ligado esto. No lo voy a hacer completo para no alargar mucho la cosa. Pero básicamente lo que tendré entonces es
que este nuevo binding source que me salió se conecta con el mismo dataset y utiliza el mismo table adapter para conectarse con la base de datos. Por eso acá me apareció simplemente un binding source adicional. Cuando yo lo corro entonces, puedo ver, ahí tengo, recordemos el evento, entonces tengo mi información acá y tengo mi información acá. Recordemos que al combo box no le he creado un manejador de eventos, entonces no va a suceder absolutamente nada cuando yo seleccione alguno de los elementos. Pero básicamente acá tengo la misma información. Recordemos que acá seleccioné la columna de apellido. Si hubiese seleccionado la columna de nombre, pues me aparecerían los nombres aquí. Tengo entonces dos binding source. ¿Para qué me sirven estos binding source? Estos binding source me ayudan a mantener la sincronía entre los controles cuando selecciono alguno de los registros. Si yo hubiese conectado este cuadro combinado al binding source que está conectado con el listbox, estos dos mantendrían una sincronía entre sí. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces yo voy a cambiarle a este combo box y le voy a decir que no utilice el binding source nuevo, sino que utilice el mismo binding source que está ligado con el listbox. Entonces ahí seleccioné el mismo binding source. Es decir, ya no va a estar pegado a este binding source, sino a este de acá. Voy a darle correr allí. Y fijémonos que ahí me aparece la información sincronizada. Voy a quitarle el cuadrito de mensaje. Voy a quitar esto de aquí para que no siga saliendo por ahora. Y lo voy a correr. Entonces si nos fijamos al principio del tutorial, Luis tiene el apellido Camacho y John tiene el apellido Pérez. Entonces fijémonos cómo en esta ocasión los dos controles están sincronizados y uno refleja la selección del otro. Si selecciono acá, igual pasa con el listbox, ¿sí? Entonces el binding source me ayuda a mantener esa sincronía entre ambos controles. Cuando tengo los controles sincronizados, entonces podré eliminarme este binding source. Este ya no es necesario. Y mi programa funciona sin problemas. Igualmente puedo trabajar con un control textbox, buscando por aquí mi control textbox, para desplegar alguna información también de los usuarios. Entonces, por ejemplo, yo podría necesitar que aquí en mi textbox aparezca la cédula del usuario que tengo seleccionado por acá. Voy a darle clic derecho, propiedades, voy a ponerle un nombre a este textbox, voy a ponerle a esto aquí, por ejemplo, textbox cédula. Quiero que en ese textbox me aparezca la cédula del usuario. Me vengo al data bindings y vemos que en este caso el textbox no voy a utilizar dataset ni display member ni nada de eso. Este no tiene esas propiedades. Entonces simplemente voy a darle a que aquí en el texto me despliegue la información que yo quiero. Fijémonos que tengo también otra vez el binding source, o puedo crearme otra fuente de información diferente, o puedo utilizar otra fuente de información diferente. En este caso, como quiero que esté sincronizado con los controles listbox y combobox, voy a utilizar el mismo binding source. Lo voy a desplegar aquí y voy a decir que me muestre la cédula. Con eso entonces, este textbox también me queda ligado a la misma fuente de información que utilizan el listbox y el combobox. Vamos a correr el programa. Entonces fijémonos que aquí me aparece la cédula de Luis, el apellido de Luis. Selecciono John, me aparece el apellido de John y la cédula de John. Si lo selecciono en el combo, cambia y ahora selecciona a Luis con su respectiva cédula. De esta manera tengo los tres controles sincronizados. Finalmente entonces vamos a utilizar un control Data Grid View para desplegar la misma información. Voy a recoger esto un poquito. Voy a buscarme por acá mi control Data Grid View. Por aquí está Data Grid View. Voy a arrastrarlo acá.
Y en la ventanita que se despliega, si de pronto se le cierra, simplemente seleccionan el control. Acá en la parte superior tiene para abrir la ventanita. Debemos escoger también el data source. Y el data source, nuevamente podemos seleccionar el mismo binding source o podemos generar un nuevo binding source para el data grid view solito. Vamos a utilizar el mismo binding source para que queden sincronizados todos los controles. Utilizo ese binding source y fíjense que acá me aparecieron las columnas que yo tengo definidas. Las columnas que tengo definidas ahí en mi base de datos para esa tabla: cédula, nombre y apellido. Yo puedo habilitar aquí la edición de registros. Puedo habilitar la edición de registros y puedo habilitar el borrado de registros. Y eso me va a permitir que en este data grid yo pueda adicionar o eliminar elementos de mi dataset. Voy a correrlo acá. Y fijémonos entonces que aquí me aparece la información. Cuando yo selecciono alguno de los registros de mi data grid view, inmediatamente se actualizan el resto de los controles. Eso sucede porque todos ellos están ligados al mismo binding source. Si tuviesen binding source diferentes, pues no habría esa sincronía, aun cuando todos estén pegados al mismo dataset. Yo podría cambiar aquí cosas, por ejemplo cambiar acá que este no es Pérez, sino Vélez, ¿sí? E inmediatamente esa modificación se va reflejada también en los demás controles. Podría cambiar el número de la cédula, ¿cierto? Inmediatamente me va a ver reflejado ese cambio acá en los otros controles, y podría adicionar un nuevo personaje aquí también. Entonces fijémonos que como acá apareció también el personaje Lina Sánchez con su respectivo número de cédula. Lo que estoy haciendo ahí cuando edito un registro en el data grid view realmente es adicionar una fila aquí en el dataset. En este momento yo tengo un solo binding source. Voy a eliminar todo esto que dice por acá y tengo todos mis controles ligados al mismo binding source, es decir, este personaje de acá, ese combo box está ligado a el mismo binding source. Entonces cuando yo edito aquí en este data grid view, cuando yo edito una fila, esa fila se adiciona aquí a este dataset. Si yo elimino una fila, por ejemplo voy a eliminar ese registro, vemos que eliminé a John. En ese momento lo que hice fue eliminar una fila de este dataset, eliminé un registro del dataset. Esas modificaciones que yo estoy haciendo están quedando almacenadas en mi copia local del programa, es decir, están quedando almacenadas aquí en este dataset. Si yo cierro mi programa y vuelvo a iniciarlo, voy a observar que las modificaciones no quedaron almacenadas. No quedaron almacenadas porque se hicieron aquí en el dataset, pero en ningún momento le dijimos que enviara la información acá a la base de datos. Eso debemos hacerlo a través del table adapter. Cualquier modificación que hagamos en el programa va a verse reflejada aquí en el dataset, pero si no le decimos explícitamente que la envíe a la base de datos, simplemente la información no va a quedar almacenada. Por ello aquí no me están apareciendo las modificaciones que hice.